Esto pasó a finales de 2023. Yo trabajo haciendo documentales independientes junto con dos amigos desde hace varios años. No vivimos de eso. Cada uno tiene otro trabajo, pero un par de veces al año intentamos sacar tiempo para grabar lugares poco conocidos. No nos interesan tanto las historias paranormales como los sitios donde el propio lugar ya tiene suficiente historia detrás. Ese año habíamos terminado un proyecto sobre antiguas estaciones ferroviarias abandonadas y empezamos a buscar otra localización. Fue Martín quien mencionó Villa Epecuén. Yo apenas sabía un par de cosas. Recordaba haber visto alguna fotografía hacía años. Árboles completamente blancos, edificios reducidos a esqueletos de concreto y calles cubiertas por una costra de sal. Pensé que era una buena idea precisamente porque no estaba demasiado explotada. Mucha gente conoce el nombre, pero muy pocos saben realmente cómo es caminar por allí durante horas. Antes de viajar estuvimos leyendo todo lo que pudimos. La historia es bastante conocida en Argentina. Durante décadas Epecuén había sido un destino turístico importante gracias a su lago, cuyas aguas extremadamente saladas atraían visitantes de todo el país. En 1985, después de varios años de lluvias y de una cadena de errores en el sistema de contención, el agua terminó rompiendo el terraplén. La ciudad quedó completamente inundada. Los vecinos tuvieron que abandonarla con apenas unas horas de margen. Durante casi 25 años permaneció bajo varios metros de agua salada, hasta que el nivel empezó a bajar lentamente y las ruinas volvieron a aparecer. Lo interesante era que la sal no solo había destruido la ciudad, también había conservado muchas cosas de una forma extraña. Los árboles parecían esculturas de coral. Los postes seguían en pie. Algunas fachadas permanecían reconocibles. Era como si el tiempo hubiera avanzado de una forma distinta allí que en cualquier otro lugar. Lo que sí empezó a llamarme la atención fue otra cosa. Mientras buscábamos información aparecían una y otra vez comentarios de gente que había ido únicamente a sacar fotografías. No hablaban de fantasmas ni de leyendas. Eran comentarios completamente normales. Pero había una frase que se repetía demasiado para ser casualidad. Personas distintas, en años diferentes, escribían cosas muy parecidas. Es el lugar más silencioso en el que he estado. Al principio pensé que era una forma de hablar. Después encontré otro comentario que decía: no es que no haya ruido, es que sientes que debería haberlo y no está. Incluso una fotógrafa describía que, tras varias horas caminando, había empezado a hablar sola porque el silencio le resultaba incómodo. Ninguno desarrollaba mucho la idea. Nadie parecía darle importancia. Pero cuando lees 20 experiencias distintas y varias personas utilizan prácticamente las mismas palabras, empiezas a preguntarte si hay algo particular en ese sitio. Llegamos un lunes por la tarde. Era temporada baja, y prácticamente no había turismo. Desde bastante antes de entrar al pueblo el paisaje ya era extraño. La vegetación empezaba a desaparecer poco a poco, y el terreno adquiría un tono blanquecino que parecía nieve desde lejos, aunque la temperatura rondaba los 30 grados. El aire tenía un olor difícil de describir. No era exactamente humedad, ni tampoco agua salada como la del mar. Era un olor mineral, seco, que terminaba quedándose en la garganta. Cuando por fin apareció la silueta de los primeros árboles blancos, entendimos por qué casi todas las fotografías parecían editadas. A simple vista el lugar parecía más irreal que en las imágenes. Los troncos no tenían color. No estaban grises. Eran completamente blancos, como si alguien los hubiera tallado en yeso. Lo primero que hicimos fue dejar el equipo en una pequeña pensión situada a unos kilómetros y volver antes del atardecer para grabar planos generales con el dron. Todo transcurría con absoluta normalidad hasta que Martín, que estaba revisando la ruta del vuelo, hizo un comentario casi sin pensar. ¿Hay alguien caminando ahí? Miré la pantalla y llegué a distinguir algo muy pequeño moviéndose entre dos calles,
demasiado lejos para identificarlo. Era perfectamente posible que fuera otro visitante. Incluso nos alegró la idea porque significaba que el lugar no estaría completamente vacío. Sin embargo, mientras preparábamos el despegue, seguimos observando la misma zona durante varios minutos, y aquella figura nunca volvió a aparecer. Tampoco vimos salir ningún coche, ni escuchamos un motor, ni encontramos a nadie cuando recorrimos esas calles media hora después. No le dimos importancia. En un sitio tan grande era fácil perder de vista a una persona. Lo curioso fue que esa terminó siendo la última vez que los tres estuvimos completamente convencidos de haber visto a otro ser humano en Epecuén. Lo primero que hicimos a la mañana siguiente fue volver apenas salió el sol. Queríamos aprovechar las primeras horas, porque la luz era mucho más suave y, además, el viento normalmente empezaba a levantarse después del mediodía. Habíamos preparado una lista bastante sencilla de lugares que queríamos grabar. El antiguo matadero, las avenidas principales, el vivero, algunos hoteles y las casas que todavía conservaban parte de la estructura. No era un sitio enorme, pero tampoco tan pequeño como para recorrerlo en una sola mañana. La idea era caminar sin prisa, grabar muchos planos largos y dejar que el propio lugar hablara por sí solo. Desde el primer momento volvimos a notar esa sensación extraña que ya habíamos comentado el día anterior. No era exactamente silencio. De hecho, sí había sonidos. El viento movía algunos restos metálicos, las botas crujían constantemente sobre la costra de sal y de vez en cuando se escuchaban pájaros bastante lejos. Lo difícil de explicar era que todos esos ruidos parecían quedar absorbidos por el paisaje. Era como si nunca generaran eco. Uno espera que una calle vacía entre edificios devuelva un poco el sonido, pero allí todo parecía apagarse inmediatamente. Martín hizo una broma diciendo que el pueblo tenía la acústica de una habitación llena de almohadas. Nos reímos y seguimos caminando. A medida que avanzábamos empecé a fijarme en pequeños detalles que no aparecían en ninguna fotografía. Muchas puertas seguían abiertas exactamente como habían quedado cuando el agua retrocedió. Algunas estaban completamente torcidas por la presión, otras apenas sostenidas por una bisagra oxidada. En varias casas todavía era posible distinguir habitaciones enteras. Donde antes había un comedor, ahora solo quedaba una mesa cubierta por una capa gruesa de sal y una ventana sin cristales, apuntando hacia una calle completamente vacía. Era imposible no pensar que toda esa gente había vivido allí una vida normal, hasta que un día simplemente tuvo que marcharse. Incluso sin ningún elemento sobrenatural, el lugar ya resultaba incómodo porque daba la impresión de haber quedado congelado en mitad de una conversación. Mientras grabábamos una de esas viviendas, ocurrió algo que, en ese momento, no tuvo ninguna importancia. Yo estaba filmando el interior desde la puerta mientras Martín y Lucas habían seguido unos metros por la calle preparando otra toma. En mitad del plano escuché claramente el ruido de unos pasos sobre la sal. Eran lentos y bastante marcados, exactamente iguales a los nuestros. Sin dejar de grabar dije algo como, «Ya voy», pensando que alguno de ellos había vuelto por detrás para avisarme de cualquier cosa. Nadie respondió. Bajé la cámara y salí inmediatamente. Los dos seguían donde los había visto por última vez, quizá a 40 metros de distancia. Ninguno se había movido. Cuando les pregunté si alguno había regresado, los dos dijeron que no. Lucas incluso respondió señalando la cámara que llevaba grabando todo el tiempo. Asumimos que el sonido simplemente había rebotado desde otra calle. No había motivo para pensar otra cosa. Seguimos avanzando durante casi 2 horas sin encontrar absolutamente a nadie. Y cuando digo a nadie, es literal. Ni turistas, ni fotógrafos, ni personal de mantenimiento. Ni siquiera vimos un vehículo desde que dejamos el coche en la entrada. Lo curioso era que el pueblo tampoco parecía completamente abandonado. Encontrábamos señales muy pequeñas de presencia reciente. No basura antigua, sino reciente.
Una botella de agua medio llena apoyada junto a un muro. Un paquete de cigarrillos aplastado que claramente no llevaba allí décadas. Incluso vimos marcas de neumáticos relativamente frescas en una de las avenidas. Todo tenía sentido. Evidentemente alguien visitaba el lugar de vez en cuando. Lo extraño era no cruzarnos nunca con esas personas. Fue alrededor del mediodía cuando llegamos a la antigua zona hotelera. Ahí ocurrió la primera conversación que, revisándola después, todos recordamos exactamente igual. Estábamos grabando la fachada de uno de los hoteles más grandes cuando Martín dejó de mirar por el visor y dijo muy tranquilo: «Creo que hay alguien arriba». Levanté la vista siguiendo la dirección de su dedo y alcancé a distinguir una silueta inmóvil detrás de una abertura en el tercer piso. No era una ventana porque los marcos ya no existían. Era simplemente un hueco oscuro entre las paredes blancas. La figura no hacía nada, no saludaba, no se movía, solo parecía estar de pie. Permanecimos observándola unos 10 o 15 segundos. Después Lucas sacó el teleobjetivo para acercar la imagen. En el tiempo que tardó en cambiar el objetivo, quizá 20 segundos, la silueta había desaparecido. No nos asustamos. La explicación era bastante evidente. Si había otro fotógrafo recorriendo las ruinas, simplemente se había apartado de la abertura. Incluso comentamos que seguramente habíamos hecho lo mismo varias veces, sin darnos cuenta de que alguien pudiera vernos desde abajo. Aún así, decidimos subir hasta el edificio. Más que por curiosidad, porque el hotel también estaba en nuestra lista de localizaciones. El acceso era incómodo pero posible. Tardamos unos 10 minutos en llegar al tercer piso, y lo primero que hicimos fue ir directamente a la habitación desde la que habíamos visto aquella figura. Estaba completamente vacía. No encontramos mochilas, botellas, trípodes ni ninguna señal de que alguien hubiera estado allí hacía apenas unos minutos. Lo único que llamó mi atención fue el suelo. La capa de sal era tan uniforme que nuestras propias huellas destacaban muchísimo. Caminamos por toda la habitación buscando otra salida, pero solo había una escalera y nosotros la habíamos utilizado para subir. Si alguien hubiera bajado antes, sus pisadas deberían haber quedado marcadas igual que las nuestras. Sin embargo, aparte de nuestras botas, la superficie permanecía intacta. Ninguno comentó demasiado el asunto mientras regresábamos al exterior. Creo que los tres llegamos a la misma conclusión al mismo tiempo. Probablemente habíamos confundido una columna, una sombra o un efecto de la luz con una persona. El cerebro hace eso constantemente, sobre todo cuando observa edificios en ruinas desde cierta distancia. Era una explicación suficiente y, sinceramente, preferíamos quedarnos con ella. Lo curioso fue que, cuando ya nos alejábamos del hotel para seguir la ruta prevista, Martín se giró una última vez, simplemente para hacer un plano general de despedida. Bajó la cámara casi de inmediato y preguntó algo que en aquel momento sonó completamente inocente. ¿Ustedes recuerdan que esa ventana estuviera abierta? Los tres miramos hacia el mismo sitio. Ninguno respondió enseguida, porque los tres habríamos jurado que aquel hueco llevaba vacío toda la mañana. Ahora había una puerta blanca, desgastada por la sal, apoyada exactamente en el marco donde minutos antes habíamos visto aquella figura. No estaba cerrada, solo entreabierta, lo suficiente para ocultar completamente el interior de la habitación que acabábamos de registrar. Ninguno recordaba haberla visto allí al subir. Y lo primero que pensé, antes incluso de considerar cualquier otra posibilidad, fue algo mucho más simple. Tal vez habíamos entrado en la habitación equivocada. Tal vez habíamos entrado en la habitación equivocada. Era una explicación bastante lógica. Llevábamos varias horas caminando entre edificios prácticamente idénticos, y era muy fácil confundir una ventana con otra. Incluso discutimos un rato señalando la fachada desde distintos ángulos para intentar recordar exactamente dónde habíamos visto aquella figura. Al final ninguno estaba completamente seguro. Decidimos dejarlo ahí porque perder una hora intentando resolver algo tan simple no tenía sentido. Todavía nos quedaban muchas zonas por grabar antes de que cambiara la luz.
La tarde transcurrió con bastante normalidad. De hecho, si alguien hubiera visto únicamente las imágenes que grabamos durante esas horas, habría pensado que se trataba de un documental histórico completamente convencional. Planos largos de calles vacías, árboles cubiertos por sal, fachadas destruidas y alguna explicación sobre la inundación. Sin embargo, hubo un detalle que empezó a repetirse tanto que terminó convirtiéndose en una especie de broma entre nosotros. Cada cierto tiempo alguno decía algo como, «Creo que acabo de escuchar un coche». Todos levantábamos la cabeza esperando ver una camioneta acercándose por alguna de las avenidas principales. Nunca aparecía nada. Lo curioso era que no siempre era la misma persona quien lo escuchaba. A veces era Martín, otras Lucas. En un par de ocasiones fui yo. No era un sonido claro, sino esa impresión que tienes cuando un motor se oye muy lejos y el viento trae el ruido de manera intermitente. Duraba apenas unos segundos y desaparecía. Como el lugar estaba completamente abierto, asumimos que probablemente el sonido venía desde algún camino bastante alejado. Fue Lucas quien hizo un comentario que cambió un poco nuestra forma de movernos por el pueblo. Mientras revisábamos el mapa, comentó que llevábamos casi 5 horas allí y seguíamos sin cruzarnos absolutamente con nadie. Eso, por sí solo, tampoco era extraño. Era lunes, y el lugar recibe muy pocos visitantes entre semana. Lo raro era la cantidad de indicios de actividad reciente que seguíamos encontrando. Huellas de neumáticos. Una lata aplastada que todavía conservaba brillo. Restos de una fogata relativamente nueva. Incluso encontramos una mochila vieja apoyada contra una pared. Estaba completamente vacía salvo por una botella de agua reseca y un impermeable. Pensamos que alguien simplemente la había abandonado allí meses atrás. No tenía nada especialmente inquietante. Lo extraño era que todo parecía indicar que otras personas recorrían Epecuén con bastante frecuencia, pero el pueblo seguía sintiéndose completamente deshabitado. Poco antes de las 4 decidimos dividirnos por primera vez. No era realmente separarnos. Martín iba a recorrer una calle paralela con el dron, mientras Lucas y yo grabábamos interiores en un antiguo edificio administrativo. Podíamos vernos prácticamente todo el tiempo porque ambas calles terminaban encontrándose unos 200 metros más adelante. Incluso seguíamos hablando por radio para coordinarnos. Durante casi 20 minutos no ocurrió absolutamente nada. Grabamos varias habitaciones, algunos primeros planos de objetos cubiertos por cristales de sal, y salimos nuevamente a la calle. En ese momento escuché la voz de Martín por el transmisor. ¿Ustedes están caminando hacia mí? Miré a Lucas. Los dos estábamos quietos. Respondí inmediatamente que no. Hubo unos segundos de silencio antes de que Martín volviera a hablar. Entonces hay alguien al final de la calle. No sonaba nervioso, sonaba confundido. Salimos para intentar verlo desde nuestra posición, pero desde allí los edificios bloqueaban completamente la vista. Empezamos a caminar hacia donde estaba él mientras seguíamos preguntándole qué veía exactamente. No sé. Alguien vestido de oscuro. Está lejos. ¿Se mueve? Sí, muy despacio. Cuando por fin doblamos la esquina vimos a Martín de pie, con el control del dron en las manos, mirando hacia el extremo opuesto de la avenida. Seguimos la dirección de su mirada. No había nadie. Pensé que simplemente la persona había girado por otra calle. Eso era perfectamente posible. Lo raro fue la respuesta de Martín cuando llegamos junto a él. No podía haber desaparecido. Nos explicó que había mantenido la vista fija todo el tiempo. La calle era completamente recta. No existían árboles, vehículos, ni edificios enteros donde alguien pudiera ocultarse de inmediato. Había fachadas abiertas y montones de escombros. Sí, pero desde donde él estaba podía ver prácticamente 300 metros sin interrupción. Lucas hizo algo que, honestamente, debimos haber hecho desde el principio. Le preguntó si el dron seguía grabando. Martín miró la pantalla. Seguía grabando.
Los tres sonreímos casi al mismo tiempo. Perfecto. Si realmente había alguien caminando por allí, el dron lo habría registrado desde arriba. Nos sentamos en un borde de concreto para revisar el clip allí mismo. El vuelo apenas llevaba unos minutos, así que encontrar el momento fue bastante sencillo. Avanzamos hasta que Martín dijo: ahí, justo ahí. En la pantalla podía verse exactamente la misma calle que teníamos delante, vacía. Retrocedimos unos segundos. Nada. Volvimos a avanzar. Nada. El dron había registrado toda la avenida desde unos 50 metros de altura. No aparecía absolutamente nadie. Lo primero que pensé fue que Martín había confundido una sombra con una persona. Con la luz de la tarde y todas aquellas estructuras blancas, era una posibilidad bastante razonable. Él mismo terminó aceptándolo. Incluso dijo que probablemente el contraste le había jugado una mala pasada. Sin embargo, cuando guardamos el monitor, Lucas comentó algo que en ese momento pasó casi desapercibido. No es raro que el dron no la grabara. ¿Por qué? Porque durante todo ese rato, Martín no había estado mirando la pantalla del dron. Había estado mirando directamente la calle. Durante el camino de regreso, ninguno volvió a sacar el tema. No porque lo hubiéramos olvidado, sino porque los tres habíamos llegado a la misma conclusión. Cuando pasas muchas horas observando edificios destruidos desde lejos, el cerebro completa información constantemente. Una ventana parece una persona. Un poste parece alguien parado. Una rama parece un brazo. Nos había pasado otras veces grabando ruinas, y probablemente volvería a ocurrir. Lo único diferente era que esta vez ya llevábamos varias pequeñas coincidencias acumuladas, y eso hacía que cualquier cosa llamara un poco más la atención de lo normal. El sol empezó a bajar bastante rápido, y decidimos terminar la jornada con algunos planos generales desde la zona más elevada del pueblo. Desde allí se veía prácticamente toda Epecuén. Era impresionante. Las calles parecían dibujadas sobre una superficie blanca interminable, y los árboles secos sobresalían como si fueran huesos clavados en el suelo. Lo curioso era que desde esa distancia, el pueblo volvía a parecer completamente normal. Ya no transmitía esa sensación incómoda que tenías al caminar entre los edificios. Era simplemente una ciudad en ruinas. Creo que fue la única vez en todo el viaje en la que realmente conseguimos relajarnos. Mientras Lucas desmontaba el trípode, Martín se quedó mirando hacia el antiguo lago. Me preguntó si recordaba hasta dónde había llegado el agua durante la inundación. Le respondí que, según los mapas, prácticamente todo lo que estábamos viendo había permanecido bajo varios metros de agua durante décadas. Él siguió observando unos segundos más antes de decir algo que parecía una tontería. ¿No te parece raro que casi no haya animales? Miré alrededor. Tenía razón. Hasta ese momento ni siquiera me había fijado. Habíamos escuchado algunos pájaros durante la mañana, pero nunca vimos ninguno posarse dentro del pueblo. Tampoco insectos, ni perros, ni gatos, ni lagartijas tomando el sol entre los escombros. Nada. No era un detalle especialmente inquietante porque el suelo estaba cubierto de sal, y probablemente aquel lugar no fuera el mejor hábitat para casi ninguna especie. Sin embargo, una vez que alguien lo menciona, resulta imposible dejar de notarlo. De regreso a la pensión decidimos preguntarle al dueño si era normal que hubiera tan poca gente recorriendo las ruinas. Era un hombre mayor que llevaba muchos años viviendo en la zona y respondió exactamente lo que esperábamos. Entre semana podían pasar horas sin aparecer un solo visitante. A veces llegaban fotógrafos al amanecer o al atardecer, pero fuera de temporada aquello estaba prácticamente vacío. Entonces Lucas comentó, casi por curiosidad, que varias veces habíamos tenido la impresión de cruzarnos con alguien sin llegar a encontrarlo nunca. El hombre dejó de acomodar unos vasos sobre la barra. No cambió la expresión. Simplemente preguntó, ¿dentro del pueblo? Lucas dijo que sí. El hombre tardó unos segundos en responder. Eso le pasa a mucha gente.
Esperé que empezaran a hablar de fantasmas o de alguna leyenda local. No hizo ninguna de las dos cosas. Dijo algo mucho más sencillo. Las distancias engañan. Nos explicó que las calles eran muy largas, muy rectas, y que el contraste entre el blanco de la sal y las sombras oscuras hacía que muchas veces uno creyera estar viendo personas donde no las había. Incluso contó que los equipos de televisión que habían ido años atrás comentaban exactamente lo mismo durante los primeros días. La explicación tenía todo el sentido del mundo. Y, honestamente, nos tranquilizó bastante. Antes de subir a las habitaciones le pregunté si alguna vez había pasado una noche dentro del pueblo. Se rió. No. ¿Por qué está prohibido? Negó con la cabeza. No. Porque no hay nada para hacer. Volvió a sonreír. Además, se quedó pensando unos segundos. Después del anochecer todo se ve igual. No desarrolló la idea. Pensé que simplemente quería decir que era fácil perderse. Nos despedimos y subimos a revisar el material del día. Era una rutina bastante aburrida, pero preferíamos hacerlo cada noche por si alguna tarjeta de memoria había fallado. Pusimos los archivos en una pantalla grande y empezamos a avanzar rápidamente entre los clips buscando errores técnicos. Durante casi una hora no encontramos absolutamente nada fuera de lo normal. Incluso la supuesta figura del hotel resultaba mucho menos convincente vista en alta resolución. Parecía, efectivamente, un efecto de luces y sombras. Hasta que llegamos al vuelo del dron. No al momento donde Martín creyó haber visto a alguien. Unos 3 minutos antes. El dron estaba realizando un paneo lento sobre una avenida completamente vacía, cuando Lucas detuvo la reproducción. Espera. Retrocedió unos segundos. Volvió a reproducir el plano. Ninguno entendía qué estaba mirando. Entonces señaló una esquina, casi en el borde inferior de la imagen. No estaba ahí antes. Era una puerta. Una simple puerta blanca apoyada en mitad de una fachada. Exactamente igual a la que habíamos visto aquella tarde en el hotel. Lo extraño no era la puerta. Lo extraño era que recordábamos perfectamente haber grabado ese edificio unos minutos antes desde el suelo. Y los tres coincidíamos en algo. Esa fachada no tenía ninguna puerta. Pensé que simplemente estábamos confundiendo un edificio con otro. Así que abrí el mapa, localicé el punto exacto del vuelo y busqué el clip grabado desde tierra. Los dos archivos correspondían al mismo edificio. Los grabamos con apenas 6 minutos de diferencia. En el primero, la abertura estaba completamente vacía. En el segundo, había una puerta apoyada exactamente en el mismo sitio. No una puerta instalada. No tenía bisagras. No estaba cerrada. Era como si alguien simplemente la hubiera levantado y la hubiera dejado allí, inclinada contra el marco. Lucas fue el primero en romper el silencio. ¿Quién cargaría una puerta hasta un tercer piso en una ciudad abandonada? Ninguno respondió. Porque por primera vez desde que habíamos llegado a Epecuén, no era una sombra. No era una silueta. No era un sonido. Era un objeto. Y los tres estábamos completamente seguros de que unas horas antes no estaba allí. A la mañana siguiente ninguno volvió a mencionar la puerta. No porque la hubiéramos olvidado, sino porque después de dormir unas horas, todos encontramos explicaciones bastante razonables. Quizás simplemente la fachada tenía varias aberturas parecidas y habíamos confundido el edificio al revisar los archivos. Incluso llegamos a plantear que el dron podía haber grabado una calle paralela desde un ángulo diferente. Cuanto más analizábamos el asunto, menos extraordinario parecía. Esa era una costumbre que teníamos desde hacía años trabajando juntos. Siempre intentábamos desmontar primero nuestras propias teorías antes de aceptar cualquier cosa rara. Creo que precisamente por eso seguimos entrando en Epecuén cada mañana con la misma tranquilidad que el primer día. Si realmente hubiéramos pensado que estaba ocurriendo algo inexplicable, habríamos recogido el equipo y nos habríamos marchado.
En ese momento seguíamos convencidos de que solo estábamos acumulando coincidencias en un lugar que ya de por sí resultaba muy extraño visualmente. Ese segundo día, decidimos alejarnos de las zonas más fotografiadas y recorrer barrios residenciales donde apenas habíamos visto imágenes durante la preparación del documental. Allí el paisaje cambiaba bastante. Había menos edificios grandes y más casas pequeñas, muchas de ellas completamente abiertas porque las paredes exteriores habían desaparecido con el tiempo. En algunas todavía podían distinguirse baldosas, escaleras y restos de cocinas cubiertos por una costra blanca, que hacía imposible saber de qué material estaban hechos originalmente. Había algo especialmente incómodo en caminar por aquellas calles, porque dejaban de parecer ruinas antiguas y empezaban a sentirse como hogares interrumpidos. Era fácil imaginar dónde había estado el comedor, el dormitorio o un patio interior. En más de una ocasión encontré pequeños objetos incrustados bajo la sal, trozos de cerámica, una bisagra, una cuchara completamente deformada. Nada extraordinario. Al contrario, eran precisamente esos detalles cotidianos los que hacían más difícil recordar que allí ya no vivía absolutamente nadie. A media mañana ocurrió algo que, en aquel instante, nos hizo más gracia que otra cosa. Lucas llevaba una pequeña grabadora de audio independiente que solía dejar funcionando durante varios minutos en diferentes puntos para registrar el ambiente sin nuestras voces. Era un procedimiento normal en cualquier documental porque luego esos sonidos ayudan mucho durante la edición. Escogió una esquina especialmente abierta, apoyó la grabadora sobre un bloque de concreto y nos alejamos unos 50 metros para grabar otra secuencia. No tardamos más de 10 minutos. Cuando regresamos, la grabadora seguía exactamente donde la había dejado, o al menos eso pensamos al principio. Lucas la recogió, apagó la grabación, y mientras guardaba el equipo, comentó que alguien la había movido unos centímetros. Martín y yo nos reímos inmediatamente. Le dijimos que seguramente la había dejado de otra manera, y simplemente no lo recordaba. Él tampoco insistió demasiado. Era un cambio mínimo, quizá el ancho de una mano, y perfectamente podía deberse a un mal recuerdo. Sin embargo, unos minutos después quiso comprobarlo por curiosidad. Sacó el teléfono, abrió una fotografía que había tomado justo después de colocar la grabadora y comparó la posición con el lugar donde la habíamos encontrado. La diferencia era evidente. En la fotografía el aparato estaba orientado hacia la calle. Cuando regresamos apuntaba hacia la pared de la casa. Seguía en el mismo bloque de concreto, pero alguien o algo la había girado aproximadamente 90 grados. Lo primero que pensé fue en el viento. Aquella explicación duró apenas unos segundos porque la grabadora tenía una base de goma bastante pesada y era imposible que girara sola sin caerse. Después pensamos que quizá alguno de nosotros la había movido inconscientemente mientras preparaba otra toma. Los tres lo negamos. Ninguno recordaba haber vuelto hasta allí. Incluso revisamos el recorrido que habíamos grabado con la cámara principal. Durante esos 10 minutos ninguno apareció cerca del bloque donde estaba apoyada. Era un detalle tan pequeño que decidimos no darle más importancia. Lo realmente interesante ocurrió cuando Lucas reprodujo el archivo de audio esa misma tarde. Esperábamos escuchar únicamente el viento y el roce lejano de nuestras botas alejándose por la calle. Durante casi 9 minutos, eso fue exactamente lo que había quedado registrado. Después, cuando ya debíamos estar regresando para recoger el equipo, apareció un sonido completamente distinto. No eran pasos. No era una voz. Era el ruido seco de la propia grabadora deslizándose lentamente sobre la superficie rugosa del concreto. Se escuchaba con absoluta claridad como alguien la empujaba muy despacio hasta detenerla otra vez. Lo extraño era que inmediatamente después no aparecía ningún otro sonido, ni respiración, ni pasos alejándose, ni el roce de una mano. Solo aquel desplazamiento de 2 o 3 segundos y, otra vez, el mismo silencio denso que habíamos estado grabando desde el principio. Aquello sí consiguió incomodarnos un poco más porque,
A diferencia de las siluetas o de las puertas, existía un registro objetivo de que el aparato había cambiado de posición mientras ninguno de nosotros estaba cerca. Aún así, seguíamos encontrando explicaciones posibles. Algún animal podía haberlo empujado. Una vibración. Incluso alguien que hubiera pasado por allí y lo hubiera movido por curiosidad sin llegar a llevárselo. Lo que nos frenaba era siempre el mismo problema. Nunca encontrábamos a esa supuesta persona. Empezaba a resultar estadísticamente extraño. Llevábamos casi 2 días recorriendo un pueblo donde aparecían señales constantes de actividad reciente y, sin embargo, seguíamos sin cruzarnos con absolutamente nadie. Ni una conversación a lo lejos. Ni una puerta cerrándose. Ni un coche arrancando. Nada. Fue entonces cuando Martín propuso una idea bastante sencilla que, en retrospectiva, probablemente marcó el momento en que dejamos de comportarnos como documentalistas y empezamos a actuar como investigadores de un misterio que todavía ni siquiera aceptábamos como tal. Dijo que, si realmente había otra persona moviéndose por Epecuén mientras nosotros grabábamos, debía de estar utilizando las mismas calles principales una y otra vez. Así que decidió dejar una de las cámaras fijas, apuntando hacia una intersección durante casi 1 hora, mientras nosotros seguíamos trabajando en otra zona. No era una trampa ni una vigilancia, solo un plano recurso que, con un poco de suerte, captaría a algún visitante cruzando la calle y resolvería de una vez todas aquellas coincidencias. Colocamos el trípode, comprobamos la batería, iniciamos la grabación y nos marchamos caminando hacia el otro extremo del barrio convencidos de que, por fin, íbamos a demostrar que todas aquellas sensaciones tenían una explicación completamente normal. Durante los siguientes 50 minutos, no ocurrió absolutamente nada. Grabamos interiores, entrevistamos a un antiguo vecino que había ido a visitar las ruinas de la casa donde creció, y dedicamos bastante tiempo a registrar detalles arquitectónicos. Fue, probablemente, la hora más tranquila de todo el viaje. Precisamente por eso ninguno esperaba encontrar nada interesante cuando regresamos a recoger la cámara. El trípode seguía exactamente donde lo habíamos dejado. La batería todavía tenía carga suficiente y la grabación no se había detenido. Martín sonrió mientras sacaba la tarjeta de memoria y dijo que, si el plano estaba tan vacío como imaginábamos, por lo menos serviría para mostrar lo desolado que seguía siendo el pueblo casi 40 años después de la inundación. Esa noche, después de cenar, cargamos el archivo en el ordenador y aceleramos la reproducción a 8 veces la velocidad. Durante casi 50 minutos no apareció absolutamente nada. Ningún coche, ninguna persona, ningún animal. Solo las sombras desplazándose lentamente conforme cambiaba la posición del sol. Estábamos a punto de cerrar el archivo cuando Lucas pidió retroceder unos segundos. Había visto algo en el reflejo de una ventana situada al fondo del plano. Al reproducir la secuencia a velocidad normal entendimos por qué le había llamado la atención. Durante apenas un segundo, el reflejo mostraba claramente a una persona cruzando la calle detrás de la cámara. El problema era que la cámara apuntaba hacia una intersección completamente abierta. Y detrás de la cámara, no había ninguna calle por donde alguien pudiera pasar. Ninguno de los tres dijo nada durante varios segundos. Lucas dejó el video detenido exactamente en el fotograma donde aparecía aquel reflejo y acercó la imagen todo lo que permitía la resolución. El cristal estaba cubierto por una capa irregular de sal y suciedad, así que la figura apenas ocupaba unos pocos píxeles. No era posible distinguir una cara ni ningún rasgo concreto. Solo podía verse que algo oscuro cruzaba el reflejo de izquierda a derecha. Lo primero que hice fue mirar el plano completo intentando recordar cómo estaba colocada la cámara aquella tarde. Martín incluso buscó una fotografía del montaje porque siempre acostumbrábamos a documentar dónde dejábamos cada equipo. Cuanto más comparábamos las imágenes, más evidente se volvía un detalle que ninguno conseguía explicar. Detrás del trípode no existía ninguna calle. Había un terreno completamente abierto que terminaba en una hilera de árboles secos.
Si alguien hubiera pasado caminando por allí, nosotros mismos lo habríamos visto desde el otro extremo del barrio al regresar. No era imposible que una persona cruzara aquel espacio, pero habría permanecido a la vista durante bastante tiempo. Sin embargo, ninguno recordaba haber visto absolutamente a nadie. Terminamos convenciéndonos de que el reflejo podía pertenecer a alguno de nosotros antes de abandonar la cámara. Era la explicación más sencilla y, sinceramente, la única que nos permitía seguir trabajando sin empezar a construir teorías absurdas. Cerramos los ordenadores bastante tarde y acordamos que al día siguiente repetiríamos exactamente el mismo experimento, pero utilizando 2 cámaras apuntando en direcciones opuestas. Si el reflejo volvía a aparecer, tendríamos otra perspectiva para comprobar de dónde venía realmente. Aquella decisión, que parecía una simple medida técnica, terminó cambiando por completo la manera en que vivimos el resto del viaje. A la mañana siguiente el cielo estaba completamente cubierto. No amenazaba lluvia, pero la luz había cambiado muchísimo respecto a los días anteriores. El blanco de la sal ya no reflejaba el sol con tanta intensidad y el pueblo parecía más gris, más uniforme, como si de repente hubiera perdido ese contraste tan extraño que hacía parecer irreales los edificios. Incluso el silencio resultaba distinto. Costaba describirlo, pero el viento casi había desaparecido y, por primera vez desde que llegamos, podíamos escuchar nuestras propias conversaciones rebotando ligeramente entre algunas fachadas. Recuerdo que pensé que quizá el lugar finalmente empezaba a sentirse menos incómodo, simplemente porque nos estábamos acostumbrando a él. Resulta curioso recordarlo ahora porque fue exactamente esa mañana cuando dejaron de ocurrir cosas aisladas y empezamos a notar un patrón. Instalamos las 2 cámaras poco después de las 9. Una apuntaba hacia la intersección donde habíamos grabado el día anterior y la otra estaba colocada casi 20 metros detrás, enfocando en dirección contraria. La idea era muy simple. Si alguien cruzaba por cualquiera de las calles, una de las 2 cámaras debía registrarlo necesariamente. Comprobamos los encuadres varias veces, sincronizamos la hora en ambas y nos alejamos caminando igual que el día anterior. Durante casi 1 hora volvimos a dedicarnos exclusivamente al documental. Grabamos entrevistas, planos detalle y varias tomas con el dron. En ningún momento pensamos en las cámaras fijas hasta que regresamos a recogerlas. Todo seguía exactamente igual. Ningún trípode había sido movido. Ninguna batería se había agotado antes de tiempo. Incluso bromeamos diciendo que probablemente habíamos perdido 2 mañanas intentando resolver un misterio que solo existía en nuestra cabeza. La sorpresa llegó mucho después, ya en la pensión. Reproducimos ambos archivos sincronizados en 2 ventanas diferentes para comparar lo que ocurría en cada instante. Los primeros 40 minutos fueron exactamente iguales en las 2 grabaciones. Calles vacías, sombras desplazándose lentamente, alguna nube cruzando el cielo. Nada más. Entonces, casi al mismo tiempo, Lucas se inclinó hacia la pantalla sin decir una palabra. La cámara número 1 registró un movimiento durante apenas 2 segundos en el reflejo de una ventana, prácticamente igual que el día anterior. Instintivamente miramos la cámara número 2 esperando descubrir quién había provocado aquel reflejo. No había nadie. Avanzamos unos segundos. Retrocedimos. Sincronizamos otra vez ambos relojes. Repetimos la reproducción cuadro por cuadro. La primera cámara seguía mostrando claramente el paso de una figura reflejada sobre el cristal. La segunda, que estaba orientada justo hacia el espacio desde donde esa persona debería haber venido, permanecía completamente vacía durante todo ese tiempo. A partir de ese momento dejamos de intentar demostrar que estábamos equivocados y empezamos a buscar qué se nos estaba escapando. Lo primero que hicimos fue regresar al día siguiente exactamente al mismo punto donde habíamos colocado los trípodes. Medimos distancias, revisamos ángulos y hasta utilizamos un láser para comprobar posibles reflejos provenientes de otros edificios. Ninguna prueba consiguió reproducir lo que aparecía en las grabaciones. Si una persona hubiera cruzado realmente por aquella calle, una de las cámaras tenía que haberla visto directamente.
Era una cuestión de geometría, no de interpretación. El único lugar donde aparecía era en el cristal, como un reflejo de algo que nunca llegó a entrar en el encuadre. Fue mientras hacíamos todas esas comprobaciones cuando ocurrió un detalle tan insignificante que, de no haber estado ya obsesionados con el tema, probablemente ninguno le habría prestado atención. Martín estaba tomando medidas con una cinta métrica entre ambos trípodes cuando levantó la vista, y me preguntó si habíamos abierto una de las puertas de la casa que teníamos enfrente. Le respondí que no. Ni siquiera habíamos entrado en ese edificio. Él señaló la entrada. La puerta estaba entreabierta apenas unos 20 centímetros. No parecía raro. Muchas permanecían abiertas desde hacía años. Lo extraño era que Lucas sacó inmediatamente la cámara de fotos y buscó la imagen que había tomado esa misma mañana antes de colocar el equipo. En esa fotografía la puerta aparecía completamente cerrada. Los tres nos quedamos mirándola durante unos segundos sin movernos del sitio. No porque creyéramos que hubiera ocurrido algo sobrenatural, sino porque ya empezábamos a reconocer un patrón que se repetía demasiado. Primero había sido la puerta del hotel, después la grabadora girada, luego el reflejo imposible. Ahora otra puerta aparecía en una posición distinta entre dos momentos que, según nosotros, nadie había pasado por allí. Lo frustrante era que nunca encontrábamos el instante exacto del cambio. Siempre descubríamos el resultado después, como si alguien esperara pacientemente a que desviáramos la atención unos minutos para modificar apenas un detalle del escenario y marcharse antes de que pudiéramos verlo. Creo que fue en ese preciso momento cuando dejé de sentir que estábamos documentando una ciudad abandonada. La sensación era mucho más difícil de explicar. Era como recorrer una casa enorme sabiendo que había otra persona dentro. No porque la hubieras visto, sino porque cada vez que regresabas a una habitación encontrabas un mueble ligeramente movido. Nada lo bastante grande para demostrarlo. Nada lo bastante evidente para convencer a otra persona. Pero sí suficiente para que dejaras de confiar en tu propia memoria. Y cuando eso empieza a ocurrir durante varios días seguidos, la pregunta deja de ser ¿quién está allí contigo? La pregunta pasa a ser ¿cuánto tiempo lleva observándote antes de decidir hacerse notar? Después de aquello dejamos de grabar como lo habíamos hecho hasta entonces. Sin darnos cuenta, el documental sobre Epecuén había pasado a un segundo plano. Seguíamos registrando edificios y entrevistas porque ese era el motivo oficial del viaje, pero cada decisión que tomábamos estaba condicionada por la necesidad de comprobar si realmente alguien se estaba moviendo por el pueblo al mismo tiempo que nosotros. Empezamos a dejar referencias visuales en distintos lugares, algo muy sencillo que cualquier persona habría considerado absurdo si nos hubiera visto hacerlo. Martín llevaba un pequeño rollo de cinta de pintor azul para marcar posiciones del equipo y comenzó a pegar trozos diminutos en los marcos de algunas puertas. Yo colocaba pequeñas piedras formando figuras muy simples sobre el suelo cubierto de sal, siempre fotografiándolas antes de marcharnos. Lucas anotaba la hora exacta y las coordenadas de cada sitio. No buscábamos atrapar a nadie. Solo queríamos comprobar si nuestra memoria era realmente tan poco fiable como empezábamos a creer. Nos repetíamos constantemente que, si todo seguía exactamente igual al volver, podríamos olvidarnos del asunto y terminar el documental con tranquilidad. Las primeras comprobaciones parecían darnos la razón. Volvimos a varias de las casas una y otra vez durante toda la mañana, y los pequeños marcadores seguían exactamente donde los habíamos dejado. Eso nos tranquilizó bastante. Incluso llegamos a bromear diciendo que el verdadero problema era pasar demasiadas horas entre ruinas y revisar material de vídeo hasta la madrugada. Cuando el cerebro está cansado, empieza a encontrar patrones donde no existen. Era una explicación perfectamente razonable. Sin embargo, cerca del mediodía ocurrió algo que ninguno de nosotros pudo atribuir al cansancio. Habíamos marcado una puerta del antiguo hospital con un pequeño trozo de cinta azul colocado por la parte interior del marco, en un lugar donde el viento difícilmente podía alcanzarlo.
Regresamos apenas 40 minutos después para recoger otro plano, y la cinta seguía allí. Lo extraño era que ya no estaba pegada al marco. Alguien la había retirado con cuidado y la había vuelto a colocar unos 30 centímetros más arriba. No estaba arrugada. No estaba en el suelo. Ni siquiera había perdido adherencia. Parecía un gesto deliberado, como si quien la hubiera movido hubiera querido asegurarse de que nosotros notáramos el cambio. Durante varios minutos buscamos alguna explicación física. Probamos a despegar otro trozo de cinta y lanzarlo contra el mismo marco para comprobar si el viento podía desplazarlo mientras seguía adherido. Era imposible. La cinta simplemente caía al suelo. También pensamos que algún visitante podía haberla visto, y por curiosidad, decidido cambiarla de sitio. El problema era el de siempre. El suelo seguía cubierto por esa capa fina de sal endurecida, que registraba nuestras propias pisadas con bastante claridad. Había únicamente 3 juegos de huellas alrededor de la puerta. Las nuestras, ninguna más. Lucas incluso comenzó a fotografiar el suelo antes de abandonar cada edificio porque decía que, si alguien estaba recorriendo el pueblo, tarde o temprano tendría que dejar algún rastro. En aquel momento la idea todavía parecía razonable. Lo que ninguno imaginaba era que las huellas terminarían convirtiéndose en la parte más difícil de explicar de todo el viaje. Aquella tarde decidimos alejarnos hasta una zona mucho menos visitada, cerca de lo que antiguamente había sido el límite entre el pueblo y la orilla del lago. Allí casi no quedaban edificios completos, solo cimientos, árboles completamente cristalizados por la sal, y postes eléctricos que sobresalían inclinados sobre un terreno blanquecino, donde costaba distinguir las antiguas calles. Mientras preparábamos el dron, encontré una hilera de pisadas bastante recientes cruzando una superficie completamente lisa. Llamé a los otros 2 pensando que, por fin, teníamos la prueba de que alguien más estaba recorriendo el lugar. Los 3 seguimos el rastro durante varios minutos. Las huellas eran profundas, perfectamente definidas, y parecían dirigirse hacia una antigua vivienda parcialmente derrumbada. Recuerdo sentir incluso cierto alivio porque aquello resolvía gran parte de nuestras dudas. Si encontrábamos al dueño de esas huellas, probablemente todas las puertas movidas, las grabadoras y los reflejos tendrían una explicación mucho más sencilla de lo que habíamos imaginado. Seguimos el recorrido con bastante cuidado para no pisarlas. Llegamos hasta la casa y la rodeamos completamente. Estaba vacía. No había vehículos cerca, ni mochilas, ni restos recientes de comida. Pensamos que la persona simplemente había continuado por otro lado, así que retrocedimos para buscar la continuación del rastro. Fue entonces cuando Lucas se quedó completamente inmóvil observando el suelo. Al principio pensé que había encontrado otra serie de huellas, pero cuando me acerqué, entendí por qué había dejado de hablar. Las pisadas terminaban exactamente junto a la entrada de la vivienda. No giraban hacia ningún lado. No regresaban por donde habían venido. No seguían hacia el interior porque el suelo del interior conservaba intacta la misma capa de sal endurecida. Simplemente acababan allí. Nos pasamos casi media hora recorriendo los alrededores en círculos cada vez más amplios, buscando alguna continuación. Nada. Era como si la persona hubiera llegado caminando hasta la puerta y de alguna manera hubiera dejado de existir justo en ese punto. Aún así conseguimos construir una explicación que nos permitió seguir adelante. El terreno no era uniforme, y en algunos sectores la costra de sal estaba mucho más endurecida que en otros. Quizá las huellas continuaban sobre una superficie donde simplemente no quedaban marcadas. No era una teoría perfecta, pero era mejor que aceptar otra alternativa. Mientras regresábamos hacia el equipo de grabación, Martín comentó algo casi para sí mismo. Dijo que le resultaba extraño que todos nuestros intentos de encontrar a otra persona acabaran exactamente igual. Siempre aparecía una evidencia de que alguien había estado allí unos minutos antes, pero nunca conseguíamos reducir esa distancia. Era como perseguir a alguien que caminaba exactamente a la misma velocidad que nosotros,
sin importar cuánto aceleráramos. Aquella comparación se me quedó grabada porque describía perfectamente la sensación que llevábamos arrastrando desde el primer día. Nunca teníamos la impresión de estar solos. Lo que resultaba desesperante era sentir que aquello que compartía el pueblo con nosotros siempre conseguía mantenerse unos minutos por delante. Esa noche apenas hablamos durante la cena. Ninguno quería admitirlo abiertamente, pero los tres estábamos pensando lo mismo. Al día siguiente debíamos regresar a casa. El documental estaba prácticamente terminado y no había ninguna razón profesional para prolongar el viaje. Sin embargo, mientras revisábamos una vez más el material grabado, Martín propuso quedarse una última noche dentro del pueblo. No en la pensión, sino en una de las construcciones que todavía conservaban parte del techo. Su razonamiento era sorprendentemente simple. Si todos los cambios ocurrían cuando abandonábamos un lugar, quizá la única forma de entender qué estaba pasando era dejar de movernos. Permanecer quietos durante horas y ver si, por primera vez desde que llegamos a Epecuén, aquello que parecía evitar constantemente nuestro contacto, decidía finalmente mostrarse. Ninguno respondió inmediatamente. Creo que los tres sabíamos que era una mala idea. Lo preocupante fue que ninguno encontró un argumento suficientemente bueno para decir que no. Al día siguiente llevamos únicamente el equipo imprescindible. Dejamos la mayor parte de las maletas en la pensión porque pensábamos regresar temprano a la mañana siguiente antes de emprender el viaje de vuelta. Elegimos pasar la noche en el edificio del antiguo matadero, no porque creyéramos que tuviera algo especial, sino porque era una de las pocas estructuras que todavía conservaban parte del techo y ofrecía una vista bastante amplia de varias calles al mismo tiempo. La idea era extremadamente sencilla. Colocaríamos cámaras apuntando en todas las direcciones, dejaríamos varias grabadoras funcionando de manera continua y, por primera vez desde que llegamos, nosotros no nos moveríamos. Si realmente alguien recorría el pueblo aprovechando los momentos en que abandonábamos un sitio, aquella noche tendría que decidir entre acercarse, sabiendo que estábamos allí, o no aparecer en absoluto. En cualquier caso, obtendríamos una respuesta. Llegamos poco antes del atardecer. Mientras todavía había luz, revisamos una vez más toda la instalación. 4 cámaras. 2 en el exterior y 2 dentro del edificio. 3 grabadoras de audio repartidas en habitaciones distintas. Una cámara pequeña apuntando directamente hacia la entrada principal y otra registrando el espacio donde íbamos a pasar la noche. Incluso sincronizamos todos los relojes varias veces para poder comparar cualquier sonido o movimiento entre los distintos dispositivos. Si algo ocurría, queríamos saber exactamente cuándo había empezado y desde qué dirección. Durante un momento llegué a sentir cierta tranquilidad. Después de varios días persiguiendo pistas dispersas, por fin teníamos un plan que dependía más de la paciencia que de la suerte. Las primeras horas transcurrieron exactamente como cualquiera esperaría. El sol desapareció lentamente detrás de las ruinas y la temperatura empezó a bajar. El viento, que durante el día apenas se había notado, regresó con bastante fuerza y comenzó a colarse entre los huecos de las paredes, produciendo un silbido constante. Hablamos muy poco. Cada uno estaba ocupado comprobando baterías o revisando que las tarjetas de memoria siguieran grabando correctamente. Poco después de las 10 apagamos las linternas principales y dejamos únicamente una luz tenue dentro del edificio para poder movernos sin tropezar con los escombros. Desde nuestra posición se distinguían perfectamente varias calles completamente vacías. Si alguien hubiera decidido acercarse con una linterna o incluso caminando bajo la luz de la luna, lo habríamos visto desde bastante lejos. No recuerdo exactamente a qué hora ocurrió el primer detalle extraño porque ninguno estaba mirando el reloj. Lucas fue quien levantó la cabeza primero. Preguntó si alguno había oído un golpe. Tanto Martín como yo respondimos que no. Él insistió en que había sonado como una puerta cerrándose bastante lejos, quizá a varias calles de distancia. Permanecimos en silencio durante casi un minuto intentando escuchar otra vez. No volvió a repetirse,
Incluso llegamos a pensar que podía haber sido alguna chapa metálica movida por el viento. Lo curioso fue que, apenas unos segundos después, la radio portátil que utilizábamos para comunicarnos empezó a emitir un breve estallido de estática. Duró menos de 2 segundos y desapareció. Ninguno estaba transmitiendo. Revisé el aparato pensando que la batería empezaba a agotarse, pero seguía marcando carga completa. Durante el resto de la noche esa interferencia volvió a repetirse varias veces, siempre muy breve y siempre sin ninguna voz detrás. Si hubiera ocurrido en cualquier otro lugar, probablemente la habríamos ignorado. Alrededor de la medianoche el cansancio empezó a notarse. Martín incluso comentó que quizá habíamos convertido una serie de coincidencias completamente normales en una obsesión simplemente porque llevábamos 4 días durmiendo poco y revisando imágenes durante horas. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía esa explicación. Habíamos llegado convencidos de que realizaríamos un documental histórico y terminamos buscando patrones en cualquier detalle del paisaje. Empecé a creer sinceramente que esa noche no ocurriría absolutamente nada y que, al regresar a casa, probablemente nos daría un poco de vergüenza todo el tiempo que habíamos dedicado a perseguir un misterio inexistente. Fue exactamente en ese momento cuando la cámara situada en la entrada emitió el sonido que hacía cada vez que detectaba una variación brusca de luminosidad. No era una alarma. Solo un pequeño pitido indicando que el sensor había ajustado automáticamente la exposición. Miramos inmediatamente el monitor conectado a esa cámara. La imagen seguía mostrando la puerta abierta del edificio y la calle completamente vacía. Nada parecía haber cambiado. Martín pensó que quizá una nube había cubierto la luna durante unos segundos. Sin embargo, al mirar hacia afuera vimos que el cielo seguía completamente despejado. Rebobinamos unos segundos la grabación para comprobar qué había activado el cambio de exposición. El video mostró exactamente la misma escena durante todo el tiempo. La calle vacía, la entrada, los árboles blancos al fondo. Después, sin que apareciera ninguna figura ni ninguna fuente de luz, la cámara reducía automáticamente la exposición durante un segundo, como si algo hubiera pasado frente al objetivo, bloqueando parte de la luz disponible. Lo más inquietante era que ese supuesto objeto no llegaba a verse en ningún fotograma. Seguimos observando la pantalla intentando encontrar algún insecto, una rama o cualquier explicación física. Mientras hacíamos eso, Lucas preguntó de repente por qué el viento había dejado de escucharse. Tardé un momento en darme cuenta de que tenía razón. El silbido constante que había llenado el edificio durante horas había desaparecido por completo. El cambio no fue gradual. Simplemente dejó de existir. No recuerdo haber vivido nunca un silencio parecido. No era el silencio normal de un lugar aislado. Era la ausencia absoluta de cualquier ruido natural. Ni viento, ni pájaros nocturnos, ni el roce de las ramas secas. Incluso nuestras respiraciones parecían sonar demasiado fuertes dentro del edificio. Fue entonces cuando escuchamos pasos. No rápidos, no corriendo, pasos normales. Lentos. El mismo sonido seco que producen unas botas al caminar sobre aquella costra endurecida de sal. No parecían acercarse desde una dirección concreta. Esa fue quizá la parte más difícil de describir después. Era como si el sonido rebotara entre las calles y llegara al edificio desde varios lugares al mismo tiempo. Los tres nos pusimos de pie, casi por reflejo, apagamos la pequeña luz que teníamos dentro y nos acercamos lentamente a la entrada intentando distinguir cualquier movimiento en el exterior. Desde allí podían verse varias calles iluminadas únicamente por la luna. Estaban completamente vacías. Los pasos continuaban. Uno, después otro, siempre con el mismo ritmo, siempre a la misma distancia. Martín susurró que encendiéramos una linterna. Lucas negó con la cabeza. Ninguno discutió. No porque creyéramos que hubiera algo peligroso afuera, sino porque los tres tuvimos exactamente la misma sensación. Si encendíamos la luz,
Aquello dejaría de caminar. Y por primera vez desde que llegamos a Epecuén, ninguno quería perder la oportunidad de comprobar hasta dónde era capaz de acercarse. Durante varios minutos ninguno de nosotros se movió de la entrada. Seguíamos escuchando aquel sonido repetitivo en la distancia, intentando ubicarlo entre las calles. Lo extraño era que cuanto más intentábamos determinar de dónde venía, menos sentido tenía. Parecía alejarse y acercarse al mismo tiempo. En algunos momentos daba la impresión de estar en la avenida principal, después parecía provenir de detrás del edificio y, unos segundos más tarde, volvía a escucharse desde algún punto imposible de identificar. La explicación más lógica era que las paredes y estructuras vacías estaban deformando el sonido, algo completamente normal en un lugar lleno de edificios abandonados. Eso era lo que nos repetíamos mentalmente, que había una explicación, que simplemente estábamos cansados, que llevábamos demasiadas horas esperando que algo ocurriera y nuestro cerebro estaba exagerando cualquier estímulo. Pero había un detalle que ninguno quería mencionar. Los tres reconocíamos ese sonido. Era exactamente el mismo tipo de pasos que habíamos escuchado el primer día dentro de aquella casa cuando pensé que alguno de ellos había regresado por detrás. Después de casi un minuto, sin ver nada, Martín finalmente decidió encender la cámara térmica que llevábamos para grabar algunos planos nocturnos. No la habíamos utilizado antes porque la idea del documental no era buscar actividad extraña, pero en ese momento parecía la herramienta más útil para saber si había alguien moviéndose entre los edificios. La imagen apareció en la pantalla con bastante interferencia debido a la distancia y a la temperatura del entorno. Durante unos segundos, solo vimos las paredes frías y algunos puntos ligeramente más cálidos, donde todavía quedaba algo de calor acumulado del día. Los pasos continuaban. Miramos una calle. Nada. Miramos otra. Nada. La sensación de frustración empezó a reemplazar al miedo porque, después de 4 días, parecía que estábamos exactamente en el mismo punto de siempre. Algo estaba allí. Algo dejaba rastros. Algo producía sonidos, pero nunca conseguíamos verlo directamente. Entonces Lucas señaló la pantalla. Al principio pensé que había encontrado una persona. No era eso. En la imagen térmica había una zona ligeramente más cálida en la entrada del edificio de enfrente. No tenía una forma clara. No parecía un cuerpo humano completo. Era simplemente una mancha vertical irregular junto a una pared. Podía ser cualquier cosa. Una acumulación de calor en los materiales. Una tubería antigua. Incluso un error del sensor. La diferencia era mínima y, en cualquier otro contexto, ni siquiera nos habría llamado la atención. Pero en ese momento, estábamos buscando cualquier explicación posible. Apuntamos la cámara directamente hacia ese punto y caminamos unos metros fuera del edificio. Los pasos se detuvieron. Eso fue lo primero que nos hizo retroceder. No porque hubiéramos visto algo, sino porque durante toda la noche aquel sonido había mantenido exactamente el mismo ritmo, como si quien caminaba no tuviera ninguna prisa y no estuviera reaccionando a nosotros. Pero en el momento en que salimos al exterior, desapareció completamente. No hubo un último paso. No hubo una aceleración alejándose. Simplemente dejó de existir. Nos quedamos los tres en mitad de la calle mirando hacia el edificio de enfrente. La cámara térmica seguía mostrando aquella pequeña anomalía junto a la pared. Avanzamos unos metros más y la imagen empezó a perder intensidad hasta desaparecer por completo. Cuando llegamos al lugar, no encontramos absolutamente nada. La pared estaba vacía. No había una persona escondida. No había animales. No había objetos calientes. Nada. La parte más extraña ocurrió cuando regresamos al edificio y revisamos las cámaras exteriores. Esperábamos encontrar algún movimiento durante el momento en que salimos. Alguna sombra. Alguna explicación. Pero todas las grabaciones mostraban lo mismo. Las calles completamente vacías. Sin embargo, en la cámara situada en la entrada,
Había un detalle que nos hizo detener la reproducción. Durante el minuto exacto en que escuchamos los pasos y salimos del edificio, la imagen había cambiado ligeramente de encuadre. No porque la cámara se hubiera movido. El trípode seguía estable. Era como si alguien hubiera pasado muy cerca del objetivo y hubiera alterado automáticamente la exposición durante varios segundos. Al principio pensamos que finalmente teníamos la evidencia que buscábamos. Algo había pasado frente a la cámara. Pero al revisar el video cuadro por cuadro, encontramos un problema. La imagen nunca mostraba nada. No había una silueta. No había una sombra cruzando. No había ningún objeto bloqueando la lente. Solo una variación de luz que indicaba que algo debería haber estado allí. Esa fue la primera vez durante todo el viaje que dejamos de intentar explicar las cosas inmediatamente. No porque pensáramos que fuera algo sobrenatural, sino porque nos dimos cuenta de que estábamos repitiendo el mismo proceso una y otra vez. Ocurría algo extraño. Encontrábamos una explicación posible. Aparecía otro detalle que contradecía esa explicación. Y después terminábamos exactamente en el mismo lugar. A las 3 de la mañana decidimos apagar todo el equipo exterior y dormir unas pocas horas. No hubo ninguna discusión. La idea de quedarnos hasta el amanecer para obtener más información había perdido sentido. Ya no estábamos buscando material para un documental. Estábamos intentando convencer a nuestras propias cabezas de que todo aquello tenía una explicación sencilla. A la mañana siguiente recogimos todo. Y ahí fue cuando encontramos el último detalle. Antes de marcharnos hicimos una revisión completa del edificio para asegurarnos de no dejar nada olvidado. Revisamos las habitaciones, las cámaras, las baterías y las tarjetas de memoria. Todo estaba donde debía estar. Todo excepto una cosa: la puerta principal. Cuando llegamos la noche anterior habíamos dejado la puerta abierta porque necesitábamos movernos constantemente entre el interior y el exterior. Además, la habíamos marcado con una pequeña cinta azul en la parte inferior para comprobar si el viento la movía durante la noche. Era una prueba sencilla. Si la puerta se cerraba, sabríamos que las condiciones habían cambiado. La puerta seguía abierta, pero la cinta ya no estaba. No estaba caída en el suelo. No estaba pegada en otra parte. Simplemente había desaparecido. Buscamos alrededor durante varios minutos. Revisamos debajo de los muebles, entre los restos de concreto y en la entrada exterior. Nada. Era un trozo pequeño de cinta azul, imposible de confundir con cualquier otro objeto del lugar. Entonces Lucas revisó la cámara interior. No porque esperara encontrar algo, simplemente porque era el único ángulo que mostraba la puerta durante toda la noche. Avanzamos el video hasta el momento en que salimos. La puerta estaba abierta. La cinta estaba allí. Seguimos avanzando. Durante horas no pasó nada. A las 4:17 de la mañana, ocurrió un cambio. La puerta comenzó a cerrarse lentamente. Muy lentamente. No de golpe. No empujada por una ráfaga. Simplemente empezó a moverse hasta quedar casi cerrada. Los tres nos miramos, porque recordábamos perfectamente dónde estábamos a esa hora. Los tres estábamos dormidos en la habitación del fondo, y ninguno de nosotros había salido. La grabación continuaba unos segundos más. Entonces la cinta azul desaparecía. No porque alguien la arrancara, no porque una mano entrara en cámara. Simplemente dejaba de estar ahí. La puerta permaneció cerrada durante el resto de la noche, y cuando salimos esa mañana, estaba nuevamente abierta. Después de recoger todo el equipo, regresamos a la pensión prácticamente sin hablar. Creo que los tres estábamos intentando procesar lo ocurrido, pero ninguno quería ser el primero en decir en voz alta que aquella última noche había sido diferente. Durante los primeros días todavía podíamos atribuir cada cosa a un error de percepción, a un reflejo extraño, a una persona que habíamos visto de lejos o a alguna explicación física que simplemente no habíamos encontrado todavía. Pero la grabación de la puerta era distinta porque no dependía de nuestra memoria.
estaba registrada. Teníamos una cámara apuntando hacia ese lugar durante toda la noche y un objeto que había cambiado de posición sin que ninguno de nosotros se acercara. Aún así, incluso después de verlo varias veces, ninguno estaba dispuesto a decir que aquello era imposible. Seguíamos buscando explicaciones. Tal vez la cinta se había desprendido por la humedad. Tal vez la puerta se había movido por el viento. Tal vez la cámara no mostraba un ángulo suficiente para ver alguna corriente de aire. Eran posibilidades reales, y preferíamos aferrarnos a ellas antes que aceptar que habíamos pasado varios días intentando documentar algo que no podíamos entender. El viaje de regreso fue bastante silencioso. Normalmente, después de terminar una grabación larga, solemos hablar de las mejores escenas, de qué entrevistas funcionaron y de qué partes tendríamos que repetir. Esta vez la conversación giraba constantemente alrededor de pequeños detalles. Recordábamos momentos que en su momento parecieron irrelevantes y ahora tenían otro significado. La primera vez que escuché los pasos dentro de la casa, la figura que Martín creyó ver en el hotel, la grabadora que apareció girada, la puerta que supuestamente no estaba allí. Ningún evento por separado parecía suficiente para construir una historia. El problema era que todos parecían seguir el mismo patrón. Siempre había alguna señal de que alguien había estado en un lugar antes que nosotros. Nunca conseguíamos encontrar a esa persona. Nunca había una evidencia directa. Solo quedaban pequeñas modificaciones del entorno que podían ser explicadas individualmente, pero que juntas empezaban a resultar difíciles de ignorar. Cuando volvimos a casa pasamos casi 2 semanas editando el material. Parte del proceso consistía simplemente en revisar todo lo grabado, para elegir las mejores imágenes y eliminar horas de planos repetidos. Durante esos días intentamos mantener la misma actitud que habíamos tenido durante el viaje. No queríamos convertir el documental en una historia de misterio si no teníamos pruebas suficientes. De hecho, la primera versión que hicimos apenas mencionaba los incidentes extraños. La idea original seguía siendo mostrar la historia de Epecuén, la inundación, el abandono y cómo la sal había transformado el pueblo con el paso de los años. Sin embargo, mientras organizábamos los archivos, ocurrió algo que nos obligó a revisar todo desde el principio. Lucas encontró una carpeta que ninguno recordaba haber creado. Estaba dentro de una de las tarjetas de memoria utilizadas durante el segundo día de grabación. Al principio pensamos que podía ser algún archivo generado automáticamente por la cámara, algo bastante común cuando se utilizan varios dispositivos diferentes. Pero al abrirla encontramos 3 fotografías. No eran imágenes tomadas con nuestras cámaras principales. Eran fotografías de baja calidad, como si hubieran sido capturadas con un teléfono antiguo. Las 3 mostraban edificios de Epecuén desde ángulos bastante comunes. Una era una calle vacía. Otra mostraba una de las casas abandonadas. La tercera era una imagen del antiguo hotel donde habíamos visto la figura en la ventana. Lo extraño no era que existieran esas fotografías. Lo extraño era la fecha. Los archivos aparecían creados 2 días antes de nuestra llegada. Eso podía tener una explicación. Alguna persona había utilizado esa tarjeta anteriormente. Era posible que alguien hubiera guardado imágenes allí y nosotros simplemente las hubiéramos encontrado después. De hecho, esa fue nuestra primera conclusión. Pero cuando revisamos los metadatos, descubrimos algo que nos llamó la atención. La tarjeta había sido formateada antes de nuestro viaje. Nosotros mismos habíamos hecho esa limpieza para asegurarnos de tener suficiente espacio de almacenamiento. Según la información del dispositivo, esos archivos no deberían haber existido. Intentamos recuperar información adicional y después de varias horas, conseguimos abrir una de las fotografías en mayor resolución. No había nada especial en las imágenes, ninguna figura extraña, ninguna anomalía evidente, solo las ruinas del pueblo. Sin embargo, en la tercera fotografía, la del hotel, había un detalle que nos hizo detenernos. La imagen estaba tomada desde la misma posición aproximada donde nosotros habíamos colocado la cámara durante el segundo día.
La diferencia era que la fotografía parecía haber sido tomada mirando hacia una de las ventanas superiores del edificio. La misma ventana donde habíamos creído ver a alguien. No había ninguna persona visible, pero en la parte inferior de la imagen aparecía una sombra proyectada sobre la calle, una sombra que no correspondía a ningún edificio cercano. Durante mucho tiempo discutimos si aquello significaba algo o no. Podía ser un efecto de luz. Podía ser una deformación causada por la calidad de la fotografía. Podía ser simplemente una sombra que nuestra mente intentaba convertir en algo más, porque ya estábamos condicionados por todo lo ocurrido. Esa es precisamente la razón por la que nunca incluimos esas imágenes en el documental final. No porque fueran falsas, sino porque no demostraban nada. Al final decidimos terminar el proyecto como estaba planeado. Epecuén sigue siendo una historia fascinante incluso sin añadir ningún misterio. Una ciudad que desapareció bajo el agua, que permaneció décadas sumergida, y que después volvió a aparecer transformada por la sal. No necesitaba ningún elemento adicional para resultar extraña. Durante meses dejamos de hablar del tema. Cada uno volvió a sus propios proyectos, y poco a poco, aquella experiencia empezó a convertirse en una de esas historias que solo mencionábamos ocasionalmente cuando alguien preguntaba por el viaje. Hasta que casi un año después, recibimos un mensaje de una persona que había visto una versión privada del documental antes de publicarlo. No conocía personalmente a nadie del equipo. Simplemente había trabajado años atrás, realizando fotografías en la zona, y quería preguntarnos algo sobre una de las localizaciones. Nos dijo que había reconocido una de las calles donde habíamos grabado, y que le parecía extraño que hubiéramos conseguido entrar en una de las viviendas que aparecía en el video. Cuando le preguntamos por qué, respondió que esa casa no tenía acceso interior. Según él, la estructura había colapsado parcialmente varios años antes, y la entrada que aparecía en nuestras imágenes no existía. Pensamos que simplemente se había equivocado de edificio. Le enviamos una captura del plano. Tardó varias horas en responder. Después nos escribió diciendo que no entendía cómo habíamos grabado ese lugar, porque la casa que aparecía en nuestro video era exactamente igual a como él la recordaba antes de que desapareciera. Después de eso dejamos de investigar. No porque encontráramos una respuesta, sino porque entendimos que probablemente nunca íbamos a encontrar una. Todavía tengo todo el material guardado. Las grabaciones originales, las fotografías, las notas del viaje y las copias de seguridad del documental. A veces vuelvo a verlo para comprobar si quizá estamos recordando las cosas peor de lo que ocurrieron. La mayoría de las veces encuentro explicaciones normales para casi todo. La luz, el viento, los reflejos, los errores de percepción. La manera en que un lugar completamente abandonado puede engañar al cerebro después de pasar demasiadas horas allí. Pero hay una parte que todavía no consigo explicar. En uno de los últimos archivos de audio de aquella noche dentro del matadero, después de que todos nos fuéramos a dormir, hay unos segundos adicionales que nunca escuchamos durante el viaje. No es una voz, no son pasos, es simplemente el sonido de una puerta abriéndose lentamente. La puerta de entrada. La misma puerta que en la grabación de video aparece completamente cerrada durante esos segundos. Y lo extraño no es que la puerta se haya abierto. Lo extraño es que, después de revisar varias veces la grabación, todavía no sabemos desde qué lado alguien la abrió.